Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a nuestro programa de Cine Frame. Estamos en el 13º programa y vamos a hablar en esta ocasión de la 5ª edición del cine crítico de Ágora de Paradas, y después vamos a analizar las películas que tenemos en cartelera aquí en el Cine Planelle, la de Trolls y la de La chica del tren. Entonces, empezamos. Durante los días 16 al 20 de noviembre de 2016 se va a celebrar la 5ª edición del cine crítico Nuevo Ágora en la localidad vecina de Paradas, en concreto en la Casa de la Cultura La Comarcal. Esta iniciativa ha surgido del área de cultura del Ayuntamiento de Paradas, que ha contado con la colaboración de Radio Televisión Futuro y bajo el patrocinio de Diputación Provincial de Sevilla. El año pasado ya entrevistamos a este cine de crítico, el año pasado, y este año contamos con la presencia de la doña concejala de Cultura de la legislatura anterior, doña Irene Vascón. Buenas tardes. Hola, Irene. buenas tardes. ¿Cómo surge la idea de este festival y cuándo y por qué o cómo? Pues este festival nació el primer año de la legislatura anterior y bueno, fue un poco curioso la manera de fraguarlo, porque fue a raíz de una subvención que nos llegó y que decidimos probar suerte. Y bueno, pues recuerdo que uno de los apartados era el formato audiovisual y claro, nos planteábamos dentro de lo que ya había en el ayuntamiento en cuanto a oferta cultural, pues ampliar un poco horizontes y salir de lo establecido, porque como siempre digo, pues entre lo tradicional y lo que nos viene dado de Diputación, pues la verdad es que veíamos la necesidad de abrirnos a otros caminos y otros derroteros. Y como una de las partes era el formato audiovisual, pues pensamos en el cine. Porque además es un sector que está muy castigado actualmente, cada vez más, y pensamos que teníamos más o menos los medios para lo que era la proyección de películas y que era, digamos, entre comillas, fácil de hacer. Y bueno, y a raíz de eso teníamos que presentar un proyecto interesante, original, y de ahí vino el segundo elemento del festival, que es la crítica. ¿Cómo podíamos enriquecer de alguna forma lo que era en principio el visionado de una película? Pues añadiendo el elemento de la crítica, y nació un poco la idea del primer festival de cine crítico Nuevo Ágora, que consiste básicamente en eso, en la proyección de películas de calidad, acompañadas de una especie de conferencia crítica detrás, en la que se intenta extraer los elementos de contenido más importantes de la película. En cuanto a las bases del concurso, ¿qué podemos decir? Pues decidimos que, había varias formas de hacerlo. Podíamos, digamos, de alguna forma contratar nosotros conferencias y decidir el tono o seguir ampliando el círculo y hacer que el público participara también del festival. Entonces decidimos que sería a través de concursos y que los proyectos, si creábamos unas bases, pues vendrían dados del público y habría que establecer una serie de premios. Y básicamente en lo que consiste, hay como dos ejes temáticos en cuanto a las bases. En uno se valora la calidad de la película, porque tenemos un jurado en la que parte del jurado entiende de cine, es gente que tiene una formación acerca del cine, y el otro eje temático pues es la crítica. Los proyectos normalmente que se presentan, lo que se busca es que establezcan un guión de la conferencia que van a tratar acerca de una película en concreto que elige el participante, y a través de ahí se valora. Tengo que decir que las bases, para quien la quiera leer más detenidamente, puesto que está abierto a la participación de todo el mundo para futuros festivales, pues la pueden encontrar, por ejemplo, en la página web del Ayuntamiento de Paradas. Y nada, pues consiste en eso, en que a ti de repente te gusta una película por X motivos, porque tú consideras que hay una problemática social, cultural, del tipo que sea, que está muy bien reflejada, y tú eres el que decide cómo extraer de ahí ese contenido, y nos lo presentas a nosotros en un proyecto. Elijo esta película por tal, y además voy a llevarme el contenido o la conferencia a este camino, y lo voy a explicar de esta forma. Y entonces luego hay un jurado que valora pues cuáles son los proyectos más interesantes, más trabajados, y una serie de premios
en concreto ahora mismo están dando 250 euros y nada, está abierto a todo el que quiera participar, claro. Vemos que los inicios son los más problemáticos a la hora de iniciar unos proyectos. Cuando ya llevamos ahora 5 ediciones como esta, supongo que tendréis ya mucha más experiencia sobre años anteriores y habréis visto los fallos y habréis ido mejorando. Sí, por supuesto. El primer año hay que decir que aquella subvención finalmente, porque como le decía antes a Vane, las subvenciones muchas veces también valoran la antigüedad del proyecto, entonces era complicado, ¿no?, que nos la dieran, pero sí que sirvió para establecerlo y ese año no nos dieron la subvención, pero decidimos que al final lo habíamos trabajado y estaba todo tan pensado que aquello había que materializarlo de alguna forma, que ya que estaba pensado, total, que asumimos los gastos y tiramos para adelante y nos costó, pero bueno, salió bien. El problema que ha tenido Nuevo Ágora, pues se puede decir lo de siempre, lo que pasa siempre en cultura. En cuanto a calidad, muy contentos con el resultado, en cuanto a participación, pues vamos progresando lentamente, pero no perdemos la ilusión de que, como está pasando en estos 5 años, consiga cada vez más público y más participantes, porque entendemos que es muy interesante el contenido, básicamente porque, como digo, siempre se unen 2 elementos que normalmente no están unidos, que son, por un lado, el disfrute, por lo que es el goce del cine en sí, y por otro lado la crítica. Nos parecía interesante hacer accesible al público esos elementos que normalmente no van juntos, o sea, que de repente una persona no solo vaya a disfrutar de una buena película, sino que además le vamos a ayudar a que esas partes de la película que no ha sabido de repente extraer su jugo porque necesita una perspectiva un poquito más formada, digamos, la tenga delante. Y no en la necesidad de que la crítica siempre parece que está en su torre de marfil, entre la gente que entiende que al final no necesita y otra gente que no accede a eso. Y era una manera bonita de unir las dos cosas y hacer accesible la crítica al público normal. En cuanto a las finalidades, pues bueno, pues pensamos que es la promoción de la cultura, ¿no?, tocar los distintos temas actuales que pueden ocurrir hoy en día, ¿no?, y ver las distintas finalidades, ¿no? El objeto del concurso es prácticamente lo mismo que definimos en las finalidades, ¿no?, promover el cine y, como no, es una apuesta clara que habéis desarrollado de un pueblo pequeño, pero que ha apostado por un gran festival, se ha convertido ya en un gran festival de cine, que os felicitamos desde aquí por ello. Y en cuanto a preguntaros por los requisitos de los trabajos, un poco. Yo no traigo aquí las bases como tal, eso ya, si queréis, ahora mi compañera Vane os puede informar mejor, pero sí que decir que si alguien está interesado, porque la verdad está participando mucha gente del pueblo y de pueblos de alrededor, porque bueno, es una buena oportunidad para ganarse un dinerito y para demostrar también las aficiones que tiene uno, porque no siempre hay que decir, no es que haya que ser un experto en cine para presentarse a este festival, ni mucho menos. Normalmente el perfil de la gente que participa es una persona con formación, que es aficionada al cine y está interesado además por una serie de temas. Por ejemplo, este año tenemos una sobre flamenco, pues alguien que le gusta mucho el flamenco y presenta un documental y a la vez que disfruta con el tema que le gusta, pues se saca un dinerito y nada, está muy bien. Bueno, pues está muy bien como concejala de Cultura de haber iniciado este proyecto. Continuamos ahora con la actual concejala de Cultura, doña Vanessa Benjumea. Muchas gracias. Bueno, contamos ahora con la presencia de la concejala actual de Cultura de Parada, doña Vanessa Benjumea. Bienvenida de nuevo, porque ya el año pasado estuvimos aquí en el programa y fue una grata experiencia. ¿Nos cuentas un poco los requisitos de los trabajos a presentar? Bueno, pues buenas tardes, primero. Los requisitos de los trabajos a presentar es, como bien ha dicho antes mi compañera Irene, son elegir una buena película para que pueda tener una buena puntuación y luego desarrollar un proyecto o una conferencia sobre algún tema en concreto de la película, ya sea social, económico, político, cultural, como este año también. Y bueno, esos más o menos son los requisitos simplemente. Vale, contamos de nuevo con diplomas y premios en metálico, ¿no?, para incentivar un poco más también la participación de... Sí, este año pues tenemos 3 premios, igual que el año pasado, de 250 euros cada uno, y los 3 llevan el mismo dinero, no hay primero, segundo y tercero. Y luego pues un diploma, por supuesto, por haber conseguido
poder exponer su proyección. Sí, en cuanto a la emisión de las películas que vamos a tener en este festival. Bueno, pues como ya has comentado antes, desde el 16 hasta el 20 de noviembre en la Comarcal vamos a emitir las películas junto con las conferencias ganadoras. El primer día, el 16, el miércoles, a partir de las 7 de la tarde, Claudia Barrera va a presentar su proyecto El precio que tiene tu vida, con un documental que se titula Psycho, que es de Michael Moore y trata sobre la sanidad en Estados Unidos. Que bien es cierto, aunque parezca muy lejano el tema económico con respecto a la sanidad allí, cada vez aquí, por el tema de recortes y tal, vamos viendo cada vez más similitudes con esa sanidad, ¿no? Luego el jueves, día 17, pues expone José María Arcenegui, el de flamenco que ha comentado ella antes, y se titula El flamenco según los ojos de Carlos Saura, también a las 7 de la tarde. Y luego el viernes, pues Iván Flores, que ya es uno de los ganadores del año pasado, expone un trabajo que se titula Amores que matan, con la película de Te doy mis ojos, ¿no? Que por desgracia es un tema que tiene todavía bastante actualidad. Sí, hombre, lo importante de este festival no es que una simple proyección de las películas, sino que viene acompañada después con un estudio siempre trae una crítica detrás que, de cada película. Sí, como ya habéis comentado antes, pues seguramente el espectador durante la película pues le salgan algunas dudas que luego después el conferenciante o bien durante el análisis o bien al final del análisis las va a solucionar seguro, porque debe de llevársela preparada, por eso ha sido seleccionado su trabajo, ¿no? El balance que hacemos con respecto a las ediciones anteriores, hemos dicho que lógicamente va en aumento, ¿no? Sí, este año ha habido más participación y es verdad que ha habido gente de Parada, gente de fuera, gente incluso de fuera de la provincia de Sevilla, y lo que intentamos siempre es que se pueda disfrutar de la película, se pueda disfrutar de la conferencia y que cada vez participe más gente, para que esto no lo vean una cosa extraña, que sea accesible a todo el mundo y que todo el mundo sea capaz de comprender una película después de verla, que no nos quedemos solamente con lo que es la imagen. En cuanto a las mejores ideas para las siguientes ediciones. Bueno, pues mejorar siempre, como ya te he comentado antes, lo primero el tema de la difusión. Hay que darle difusión por todos los pueblos, por todas las ciudades, porque así es como la gente se presenta, como el festival cada vez se va conociendo más. Y también recordar que siempre intentamos mejorar trayendo o bien un conferenciante experto en la materia en sí, ya de los primeros años, no recuerdo si fue el primero o el segundo, se trajo un profesor de la Universidad de Sevilla experto en cine y presentó en el festival unas películas andaluzas inéditas, ¿no? Entonces siempre es interesante traer algo nuevo. El año pasado ya sí fue una actriz conocida, como fue María Galeana, este año también es otra actriz conocida, y eso pues a la gente parece que le gusta. ¿De quién es la actriz que disponemos este año? Este año pues nos acompañará Ana Fernández, que es una actriz sevillana de Valencina de la Concepción, conocida pues en toda España por la película de Sola, en Yerma, en series de televisión, en teatro. Es una mujer que lleva ya bastantes años también de experiencia en el mundo del cine, teatro y televisión. Sí, siempre es bueno traer como un gancho, ¿no? Para que también venga más gente al festival, ¿no? Entonces, pues recordamos un poco, así resumiendo rápidamente lo que es el programa, los horarios. Hemos dicho que todo se va a hacer en la Casa de la Cultura, la Comarcal. En la Comarcal, exactamente. Recordamos dónde está, para los que no son La de Comarcal Parada. Está en el camino de la estación, junto al colegio. Vamos, que no tiene pérdida. Y recordamos entonces un poco para los que quieran ir, que invitamos desde luego desde aquí, por supuesto, a todo el mundo. Merece la pena, lógicamente, porque yo estuve el año pasado o algo y procuraré ir este año también. Recordar también que es totalmente gratuito, vamos a disfrutar de una película de calidad de forma gratuita y luego también enriquecernos con esa conferencia, ¿no? Además también termina al final con una película infantil, ¿no? Que también gusta mucho a los más espectadores. La verdad es que sí. Bueno, resumiendo así el programa, el día 16 a las 7 de la tarde, la película, el documental se llama Psycho, El precio que tiene tu vida es la conferencia, por Claudia Barrera. El jueves 17, el documental flamenco, la conferencia se llama El flamenco según los ojos de Carlos Saura, por José María Arcenegui. El viernes, estoy aquí de memoria, Iván Flores nos propuso la película Te doy mis ojos y su conferencia se llama Amores que matan. El sábado ya a las 8 de la tarde, ese sí va a ser a las 8 de la tarde, pues se ofrecerá un documental sobre Ana Fernández y se le entregarán los diplomas a los ganadores.
Y luego el domingo, pues como tú bien has dicho, la película infantil, porque pensamos que aunque este festival esté orientado más hacia personas más adultas, ¿no?, los niños nunca hay que dejarlos fuera en la cultura, y en el cine menos todavía. Entonces, ofrecerle a los niños una película gratuita en la que pueden disfrutar el día 20 de noviembre, que también es el Día del Niño, bueno, pues algo más también para los niños, ¿no? Y será la película Atrapa la bandera, Muy bien. a las 5:30 de la tarde. Muy bien, bueno, pues no sé si quieres añadir algo más y si no... Nada, decir simplemente que desde el Ayuntamiento estamos muy contentos por la repercusión que está teniendo, por la cantidad de trabajos, por los buenos proyectos que presentan y que nuestra intención, por supuesto, es continuar adelante con este proyecto. Vale, pues desde aquí os felicitamos del programa. Invitar a todo el mundo a que vaya. Y os invitamos a todos los a marcheneros participar. y de todas las partes de la comarca para que asistan a este festival. Muchas gracias. A ti, como siempre. Hablamos ahora de la cartelera local aquí en el Cine Planelle. Empezamos ahora a hablar de la película Troll, la película infantil que ha ido bastante bien la semana pasada y continúa esta semana. Recordad que una película estadounidense de animación cuenta con un género de comedia, producida por DreamWorks Animation y distribuida por 20th Century Fox. Está dirigida por Mike Mitchell y Waldorf. Estos divertidos y amigables a los que los trolls les encanta jugar y hacer fiestas. Estos seres son felices y alegres, están característicos por sus puntiagudos colores, peinados de colores, cantan, bailan y lo pasan de miedo cada día, pero no son solo unas criaturas encantadoras, alocadas y mágicas, también son muy sabrosas, o eso es lo que opinan los pesimistas Bergen, unos seres que solo son felices con un troll en su estómago. Me llamo Branch y soy un troll. ¿Y por qué vivo en un búnker de supervivencia? Porque en el exterior acecha una pesadilla llamada Poppy. ¡Y 5, 6, 7, 8! ¡Todo el mundo baila! Poppy es la líder de los trolls y no tiene la culpa de ser tan rematadamente feliz. Nunca ha tenido que enfrentarse a un problema. Hasta ahora. ¿Cupcakes? Branch, acaba de atacarnos un Bergen. Un Bergen. ¡Se los ha llevado a todos! ¡Papá! ¿Cuál es tu plan? ¿Rescatarlos y volver a casa? ¡Lo conseguimos! Vas a liberarlos con un recortable. Muy gracioso, Branch. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. Chocolate. ¡Cambio de marchas! ¡Corre, corre! Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So keep dancing. ¿Me la dejas? ¡Qué fuerte! Trolls, de DreamWorks. Pasamos ahora al plato fuerte de esta semana, la película La chica del tren. Basado en el último gran bestseller, convertido en el último gran fenómeno editorial internacional de Paula Hawkins, bajo el título original de The Girl on the Train y con el título español de La chica del tren, la cual se estrenó el pasado 21 de octubre. Está distribuida por la empresa española de Planeta. En su sinopsis nos cuenta que se comete un crimen sin resolver. Cree haberlo visto una mujer con graves problemas de alcoholismo, sin empleo y con una vida plagada de mentiras que lleva imaginando cómo es la vida a través de la ventanilla del tren. Estamos ante un thriller con toques de Alfred Hitchcock y de Patricia Highsmith. Extraños en un tren, también llevada al cine por el maestro inglés en 1851. La novela de William Flynn, adaptada para la pantalla en 2014 por David Fincher.
llega al cine con Emily Blunt como estrella absoluta. En cuanto a los secretos del rodaje, nos encontramos con ciertas similitudes con películas emblemáticas del genial director Alfred Hitchcock. Por ejemplo, la desaparición de una mujer, como en Alarma en el Expreso en el año 1938, o Una mujer en la ducha en la gran película de Psicosis en 1960, o una mujer en un museo mirando un cuadro, tal y como ocurriría en Vértigo, de Entre los muertos en 1958. Establece conexiones con la serie Friends, la actriz Lisa Kudrow, que hace el papel de Martha en una película. Era una de las protagonistas de la serie Friends, junto con Jennifer Aniston. Curiosamente, Aniston es la esposa de Justin Theroux, actor que trabaja también en este film. La película se ha rodado en Nueva York, donde transcurrió la filmación en su mayor parte, y en localizaciones como White Plains e Irvington. En esta película vuelve a coincidir el director Tate Taylor con la actriz Allison Janney, tras haber trabajado juntos en 2011 en el film Criadas y Señoras. En cuanto a la producción, hablamos del productor Mark Platt, quien ya antes había producido la película Drive, quien se hizo con los derechos de la novela a finales del 2014, antes incluso de que fuera publicada. Y cuando Taylor se incorpora al proyecto, la película contaba ya con un presupuesto de unos 40 millones de euros. El director, con todo ya listo, solo 10 meses después de la publicación de la novela, arrancó el rodaje. Se empezó el 4 de noviembre de 2015, haciendo ahora ya un año, y su director, Tate Taylor, es también, además, guionista y realizador, nacido en Jackson, Mississippi, en el año 1969. Debutó en la comedia Rami y Michelle en el año 1997, Pretty Angry People en 2008 y después Criadas y Señoras en 2011. Película que adapta la novela de la escritora Kathleen Stockett y que era un retrato de la sociedad norteamericana desde el punto de vista de una chica del servicio negro y recuerda a Taylor, un director acostumbrado a trabajar deprisa y a las sorpresas, como el hecho de que Emily Blunt rodase toda la película embarazada de la que era su segundo hijo. Se enteró una vez empezada ya la filmación. Curiosamente, su primer embarazo también sucedió mientras daba vida a otro personaje que sufría esterilidad en el musical Into the Woods en 2014. Taylor no es un director de muchas tomas, pocas veces filma más de 2 tomas. Si los actores no tienen problemas con los diálogos, la primera suele ser la buena, y sobre las sorpresas le gusta encontrárselas en el set. Por eso nunca preparó shortlist, la relación de planos a filmar. Opina que en todo film hay 3 películas, las que escribes, las que filmas y las que montas. Y son todas muy distintas entre ellas. Él quería que el espectador se sintiera agobiado. Quería que sufriera la claustrofobia que atormenta a Rachel debido a todo lo que cuece dentro de su cabeza. El director encontró la estructura final en el montaje. Es una cinta con muchos primeros planos, con movimientos de cámaras pensados para subrayar la acción interna, lo que piensan los personajes de la película. El problema fue que, debido a que la narración, la conducción de 3 personajes que nunca coinciden en el mismo tiempo, algo que no encaja. Rachel, Anna y Megan no están juntas en ninguna de las escenas de la película. En el montaje vimos que había una manera mejor de explicar la historia. Es fascinante ver cómo un film va cambiando con el transcurso de su viaje. En este caso, un trayecto que 11 meses después de su salida lleva a la chica del tren a los cines de todo el mundo. Tras más de 10 años trabajando como periodista y publicando novelas rosas bajo el seudónimo Paula Hawkins, tocó el cielo editorial con su primera novela negra, La chica del tren. Publicada en España en junio de 2015 por Planeta, este thriller hace eco, como dijimos antes, al director Alfred Hitchcock y Patricia Highsmith, llena de obsesiones, celos, infidelidades y muerte, también arrasó en nuestro país. Fue líder de venta en Estados Unidos durante 19 semanas, supera los 11 millones de ejemplares vendidos ya en todo el mundo, uno de ellos en lengua castellana. Paula afirma que la idea se basa en su propia rutina, cómo disfruta mirando las casas de los demás desde su tren en Londres. Empezó a soñar despierta sobre lo que podía pasar si viese algo impactante o sorprenderte, afirmaba. La novela transcurre en la ciudad de Londres, es allí donde su protagonista realmente toma el tren, pero la película se adapta de París a Nueva York y es allí donde se desarrolla. Pablo ha trabajado como periodista en la sección económica del periódico The Times y además de articulista en varias publicaciones. También escribió
The Money Gutless, un libro de asesoramiento financiero para mujeres. La autora escribió varias novelas anónimas con el seudónimo de Amy Silver, y el hecho de encontrarse en dificultades financieras fue lo que le impulsó a escribir en tan solo 6 meses su primera novela, La chica del tren, en 2015, libro que ha supuesto un gran éxito comercial. Hablar ahora de Erin Cressida Wilson, guionista ya de la película Secretary, que ya había entregado su primer guión. Su buena mano con los repartos corales femeninos, como demostró en Criadas y Señoras, parecía su principal tanto a favor. Pero también hubo algo más. Querían a alguien que no tuviera miedo de ensuciarse y de que estuviera un poco loco. No había leído el libro, de hecho ni lo conocía, ni tampoco era muy aficionada a las películas de género. Pensaba que la obligaban a seguir unas directrices muy específicas, a no salirse del camino señalado. Pasa la mayoría de Siles o en las cintas del estudio Marvel, que son los que son y tienden a ofrecer al espectador el espectáculo que espera y no otra cosa. Y DreamWorks era consciente de eso, pero entonces entendieron que la clave era trabajar el personaje y la historia, que son siempre los grandes perjudicados en estas producciones. Además sabía que se traían entre manos un film para adultos, muy oscuro. Esto es lo que le convenció para subirse al tren. Eso también fue lo que le convenció a la autora Paula Hawkins, que su novela estaba en buenas manos. Se reunió con ella en Londres. Erin Cressida Wilson ya había situado la trama, como decimos, en Nueva York, y supongo que buscaba que Paula bendijera estos cambios. Cuenta el director. Cuando vio que el guionista también quería que la película fuera aún más oscura que la propia novela, se quedó tranquila. Tanto que solo se pasó un par de veces por el rodaje, como diciendo, yo he escrito el libro y no sé nada de cine. El mismo año del estreno de La chica del tren han llegado a la gran pantalla otras adaptaciones del libro, como han sido las películas Alicia a través del espejo, Un monstruo viene a verme, Inferno, El hogar de Mr. Peregrine para niños, Peculiares y Mi amigo el gigante, entre otras muchas. Entre las comparaciones de las películas Perdidas y La chica del tren, podemos decir que en Perdida, la adaptación cinematográfica del bestseller escrito por William Flynn, recaudó en 2014 más de 369 millones de euros en todo el mundo, y su actriz protagonista, Rosamund Pike, consiguió una nominación a los Oscars. Amy Dunn y Rachel Watson, las protagonistas de Perdida y La chica del tren respectivamente, son dos mujeres antipáticas para el público y narradoras en las que no se puede confiar. La primera finge un secuestro y la segunda es alcohólica. En muchas historias la desaparición de la mujer es el eje central en la trama y también es similar al personaje de la recta detective que hará todo lo posible por resolver el caso. En el caso de Amy Dunn es una psicópata, una mujer increíblemente controladora y manipuladora, inteligente y astuta, es poco fiable, mientras que Rachel lo es de manera accidental porque está borracha. Hablamos ahora del reparto, donde tampoco hubo desencuentro ni con Hawkins ni con los productores respecto a quién podía encarnar a la chica del tren. Emily Blunt fue siempre la primera opción en todo el mundo. La británica de 33 años pasaba de pieza clave en engranajes corales tan distintos como el musical Into the Woods, un cine de autor Sicario, un blockbuster de aventura, Las crónicas de Blancanieves, El cazador y la reina del hielo, y a liberar su primer film. Entre sus primeros proyectos se encuentra la de interpretar a la nueva Mary Poppins, que sucederá el año que viene, en 2017. Paula Hawkins admitió que el físico de Emily no coincide con el de Rachel, que ella escribió, alegando que ella es demasiado guapa, y donde se quería reflejar que Rachel se aborrecía a sí misma y se siente muy mal. Aun así, Hawkins ha alabado el trabajo de Blunt y le ha admitido que su interpretación es extraordinaria. Tanto Emily Blunt como Rebecca Ferguson tienen en común que han protagonizado blockbusters junto al actor Tom Cruise, la primera en Al filo de la mañana en 2014 y la segunda en Misión Imposible, Nación Secreta en 2015. Al incorporarse al proyecto sabía que tenía que alejarse del tópico, de la borracha, de la gente que se ríe cuando la ve dando tumbos. Tenía que ser real, dolorosamente real. Como su adicción al alcohol, se engancha con su ex y la envidia de su nueva vida, y mantener su acento británico lo que acentuaba más su soledad. El equipo directivo de la película tenía que coincidir que por un lado el espectador sintiera rechazo e incluso llegara a temerla, y por otro lado, pese a todos los defectos, la apoyara y estuviera a su lado. Manifestaba que interpretar esta película ha supuesto un mayor reto al que se ha enfrentado jamás.
Emily Blunt ha afirmado que este es el mayor reto al que se ha enfrentado en su carrera, pues se trata de un personaje complejo. La idea de interpretar a un personaje como el suyo hace que te sientas que te estás ahogando. Además, le parece interesante el argumento de la película porque todos nos hemos subido al tren para ir a trabajar y nos hemos preguntado sobre la vida de las otras personas que están en ese dicho tren. En el reparto principal se encuentra también la actriz sueca Rebecca Ferguson, a la cual hemos visto en películas como Hércules en 2014 o en Misión Imposible Parte 6 en 2016, entre otras películas. Por otro lado, tenemos a la actriz americana Halle Bennett, la cual ha trabajado en películas como El Protector en 2014 y en Los Siete Magníficos este año en el 2016. En el actor principal contamos con el actor, guionista y director americano Justin Theroux. Como actor ha participado en Megamind en 2010 y la segunda parte de Zoolander en 2016, entre otras películas. En cuanto a la música de la película, podemos decir que en el primer tráiler podemos escuchar la canción Heartless de Kanye West, y el encargado de realizar la banda sonora ha estado en la mano del compositor Danny Elfman, autor de títulos como 50 sombras más oscuras, Alicia a través del espejo, Vengadores, la era de Ultron y el indomable Will Hunting, entre otras muchas producciones de Hollywood. Un día un profesor me dijo que yo era una maestra de la reinvención. Es como tener un secreto. Y solo yo sé lo que estoy haciendo. La vi desde el tren. Iba con un hombre. Fue un segundo. ¿Es ella? ¿Puede decirme dónde estuvo el viernes por la noche? Pues estuve en la ciudad y luego fui a ver a mi marido. Exmarido, ¿no? Según tengo entendido, la mujer que ha desaparecido era su niñera. Rachel, quiero que te quedes al margen. Diga, ¿qué hizo aquella noche durante esas horas? No me acuerdo. Tengo lagunas. ¿Qué pasó aquella noche en el túnel? Dime la verdad. Aquella noche la vieron por la zona. ¿Mató usted a Megan Hickwell? No. Ya no soy la mujer de antes. ¿Por qué ha venido? Porque me doy muchísimo miedo. Nos despedimos del programa contando la frase «La vida no es un párrafo y la muerte no es un paréntesis», de Paula Hawkins, la chica del tren.